Hemos presentado ya entonces los dos argumentos fundamentales que podríamos considerar desde el punto de vista teológico-moral, que son el argumento de autoridad y el argumento de evitación de todo escándalo y de toda división y de toda actitud o de todo espíritu sectario. Hemos tratado de aclarar que el argumento de autoridad no es aceptable porque no se trata aquí de atenerse a una norma auténtica y legítima, sino que el argumento de autoridad se transforma en un argumento de carácter puramente positivista y por lo tanto autoritario. No es argumento de autoridad, sino argumento autoritarista. Y en el otro caso, hemos tratado de poner en claro que el atenerse al uso tradicional y ciertamente seguro, de ninguna manera puede ser tomado como un gesto de sectarismo o de promoción de división o de causa auténtica de escándalo. Para concluir esta parte voy a hacer 3 consideraciones finales conclusivas muy breves. La primera es señalar una doble paradoja, porque pretender que el que se apega al rito tradicional de la recepción del Santísimo Sacramento está cayendo en un desprecio de la autoridad, o que en realidad lo que ha establecido clara y legítimamente es una autorización para ese rito, pero de ninguna manera a nivel universal el mandato de que ese rito suplante al rito tradicional. O sea una causa de escándalo o de división o de desunión. Ahí hay una doble paradoja, digo, ¿por qué? Porque si algo ha causado en esta materia división, de hecho, es la introducción de un rito alternativo. Eso es lo que causa una disociación. Eso es lo que causa una división. Porque adviértase que, incluso contra el significado más primario del sacramento, que es el de la unión de los cristianos con Cristo y de los cristianos entre sí, ahí mismo, en ese sacramento que es el de la unidad, se establece la disociación de un rito y otro rito como posibles. Ahí está la causa de disociación en todo caso, o por lo menos la ocasión de disociación. Y si esa disociación adquiere un carácter o un tenor hasta cierto punto drástico, es en virtud de la significación de la que pretende revestirse al rito autorizado nuevo, como si este fuese la auténtica expresión del verdadero cristianismo, porque es el sacramento del cristiano adulto, o es el sacramento del cristiano responsable, o es el sacramento de la madurez del cristianismo. Todas esas significaciones puramente ideológicas que se le dan a un rito meramente autorizado y que tal como se practica no tiene más antecedente histórico que el modo calvinista de distribuir la comunión. Tal significación que se da dentro de la propia Iglesia por algunos es lo que
genera la irritación y la división, porque el nuevo rito se carga con una semántica ideológica en la cual aparece como el único aceptable para el cristiano adulto de los tiempos nuevos. Esa pretensión es meramente ideológica, ciertamente que sí. No tiene ni arraigo en la tradición, ni arraigo en la sana y recta teología, ni en la fe cristiana. Es más bien una actitud modernista y filoprotestante, no cristiana, por lo tanto. Es esa carga semántica ideologizada la que tensa la cuestión y la que la transforma en una cuestión de división de alguna manera, en una ocasión de división. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque, insisto, si hay algo que produce acá cierto escándalo y cierta división, es la introducción de un rito alternativo, sobrecargada por la ideologización del nuevo rito por oposición al antiguo. En esa oposición ideologizada parecen estar expresados motivos ideológicos que nada tienen que ver con la fe cristiana, sino más bien con la ideología del iluminismo, ¿no? Como si un rito correspondiese al hombre infantil de las edades superadas y el otro al hombre adulto que ha irrumpido en la modernidad, ¿no? Ahí eso huele a Kant por todas partes, eso es iluminismo, no cristianismo. Pero la paradoja se duplica, porque se carga la actitud de división o de falta de espíritu de unidad sobre los que permanecen adheridos al rito tradicional, cuando en realidad el espíritu de división lo pone la innovación y el hecho de la división, insisto. Pero además, la paradoja es doble porque se acusa de desprecio de autoridad a los que no se avienen a un rito introducido por tolerancia con el argumento de que ya ha sido introducido con desprecio de la autoridad apostólica y de la tradición por algunos en las iglesias particulares que piden el permiso o la autorización para seguir usándolo. O sea que un rito que está originado en una desobediencia y en una actitud de desprecio de la autoridad apostólica y de la tradición, se transforma en criterio para dirimir quién es obediente a la autoridad. La paradoja es doble entonces, ¿está claro? Porque la verdad es exactamente la inversa. Y aprovecho para insistir en un punto que he dicho antes. El ejercicio de la autoridad, el sano, recto ejercicio de la autoridad apostólica en la Iglesia es indisociable del respeto de la tradición. En el sensus fidei católico no se puede separar una cosa de la otra. La segunda consideración que quería hacer es que esta paradoja doble nos permite sospechar que detrás de la pretensión de imponer el rito como único y obligatorio para todos,
dado que esa pretensión es tan disconforme con el conjunto de los datos de la tradición y del magisterio tomados en su totalidad inclusiva, y tan contraria a los hechos históricos, ¿no? Hay que suponer alguna intención detrás de eso, ¿no? Ahí ya entramos en el terreno de las conjeturas, pero no conjeturas irrazonables. Porque si esa imposición se toma en correlación con otras que también afectan a la liturgia o a otros aspectos de la vida de la Iglesia, adquiere en conjunto el carácter de una pieza más en lo que podríamos llamar una estrategia de ingeniería social eclesiástica. Esta categoría ya la he usado en esta exposición y la vuelvo a retomar aquí porque se trata de construir una nueva iglesia, lo cual desde el punto de vista cristiano y de la fe cristiana es absolutamente inaceptable. Recordemos que la función primaria de la autoridad eclesiástica es la de conservar el depósito y garantizar la perduración en el mundo y en el tiempo de la Iglesia de Cristo, no instaurar una nueva iglesia. Esa noción ya es en sí misma revolucionaria y es por lo tanto inaceptable para la fe cristiana. Y cuando se atenta contra cosas sagradas, tratando de imponer innovaciones como si fuesen la norma general, entonces estamos ante un problema gravísimo. Ahora, en este aspecto, esta cuestión no es una cuestión aislada, sino que forma parte de una constelación de gestos solidarios entre sí que ya llevan décadas en la vida de la Iglesia. Y no se puede entender, por lo tanto, desprendiéndolo de ese contexto histórico más amplio. Se trata de gestos que son, en el fondo, contrasentidos. Porque lo mismo que usted dice, establece como obligatoria la comunión de manos por razones sanitarias, usted, por razones presuntamente pastorales de otro orden, puede establecer como obligatoria alguna cosa que es lo opuesto de la obligación en sentido propio. Así, por ejemplo, no se puede establecer como obligatorio el celebrar la sagrada liturgia del rito romano en lengua vulgar, cuando eso de nuevo es una cosa autorizada o permitida por la autoridad apostólica, no mandado como obligación universal y general. Porque como consta en los mismos textos del Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, el latín es la lengua propia del rito romano. No se requiere autorización alguna para celebrar el rito romano en latín porque es la lengua del rito. De manera que establecer como obligatoria la celebración en lengua vulgar es un abuso de autoridad del que va en el mismo sentido, en la misma orientación que este otro que estamos examinando. Es la misma orientación, ¿por qué? Porque es una orientación, primero, de ruptura con la tradición dada, orgánicamente y vitalmente preexistente. Y segundo, de asimilación a otra cosa siempre. Y esa otra cosa, o es el mundo, o es el culto propio de comunidades heréticas, es lo que no es la Iglesia misma. Es decir, es una desvirtuación de la identidad misma de la Iglesia. Ese sentido es el sentido común de este tipo de abuso de la autoridad. Y por lo tanto todo apunta, como he dicho, en la misma dirección. Este análisis que hago es un análisis obviamente opinable, pero que en mi opinión, eso es mi opinión simplemente, explica el decurso de muchos acontecimientos distintos entre sí, pero orientados en el mismo sentido, que se han dado en las últimas décadas en la vida de la Iglesia.
Obviamente el problema más general en el terreno litúrgico en este caso es la sustitución completa del rito tradicional romano por un nuevo orden ritual, ¿no? Eh, pero ese es un problema mucho más amplio, mucho más vasto y que excede las consideraciones de este tema que estamos tomando y que nos lleva ya a la problemática misma de la vida de la Iglesia en el último medio siglo. Y ahí lo único que recuerdo, sí, es un principio que yo ya he dicho en esta exposición, y es que la que tiene que cargar con el peso de la prueba, de mostrarse digna, es la innovación, no la tradición. El, la tercera consideración que quiero hacer es que todo esto que voy diciendo desde el punto de vista moral no discute en modo alguno los principios que se alegan entendidos bien. El del respeto debido a la autoridad apostólica queda indemne. Y el del respeto debido al sentido de unidad católica también. Por eso vuelvo a una salvedad que hice al comienzo, de entrada. Yo no estoy aquí en modo alguno hablando con animosidad contra todas las personas que en el fondo son más bien víctimas de este proceso que no agentes, actores del mismo, y que con buena intención y con profunda piedad hacen uso, en este caso, por ejemplo, del rito autorizado, ¿no? Yo no estoy hablando de la subjetividad de nadie aquí, no estoy hablando de la intención de nadie, y mucho menos estoy haciendo una crítica que tenga como actitud la de despreciar a nadie o los gestos de nadie desde el punto de vista de su subjetividad. Eso tiene que quedar en claro porque obviamente el principio de la caridad en el orden moral cristiano es el principio supremo, ¿no? Y ahí recordemos aquella sentencia luminosa de San Agustín, ¿no? En lo necesario, unidad. Pero lo necesario es aquello que es inseparable de la fe. En lo opinable, libertad. ¿Qué es lo que esta norma de obligatoriedad de un rito secundario y meramente autorizado no respeta? En todo, caridad. Porque el ágape divino es lo único que nos hace, en el orden práctico, en el orden moral, hijos en el Hijo y nos permite vivir auténticamente en comunión con Cristo y entre nosotros. Pasamos ahora entonces a lo que es más importante, si se quiere, y que puede servir de alguna manera para fundamentar y cimentar esta unidad en la caridad, en la verdad y en la caridad, que es una mera reflexión o contemplación desde el punto de vista teológico especulativo de ciertas dimensiones del significado del sacramento que se ven más plenamente reflejadas en el rito que la Memoriale Domini llama tradicional y que es, según lo que estoy tratando de exponer, el rito más seguro y más conforme en su integridad a la fe de la Iglesia, profundizada a través de siglos de contemplación del misterio, de siglos de ahondamiento doctrinal, teológico, en la contemplación del misterio eucarístico. Y quería señalar simplemente dos
cosas fundamentales. La primera es la conformidad del signo gestual con el misterio de la presencia real de Jesucristo. Ese misterio de la presencia real está en la conciencia cristiana desde el origen de la vida de la Iglesia, porque lo pone el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Lo mismo que en la de los apóstoles y de la Iglesia en sus días inaugurales. El sentido de la presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento del altar, que precisamente la profundización teológica ha llegado a esclarecer como misterio de la transubstanciación, doctrina que, recordémoslo, es dogma de fe, expresamente definido por el Concilio de Trento. Este misterio de la presencia real nos lleva a la actitud de adoración del Santísimo, que es la actitud que se corresponde con la presencia real. Y precisamente la posición de rodillas lo que expresa es la actitud adorante. Y es la posición propia del rito tradicional de recepción, de rodillas ante el Señor sacramentado. Porque el cristiano ante el Señor, que es Dios verdadero, se pone de rodillas. Este reconocimiento adorante se expresa más plenamente en el rito tradicional que en el alternativo. Pero el alternativo tiene que darse de alguna manera. Y por eso hemos dicho que en la antigüedad cristiana se expresaba con la profunda inclinación del comulgante hacia el sacramento que tenía en su mano derecha recibido para tomarlo con la boca, ¿no? Entonces, si no hay ponerse de rodillas, por lo menos tiene que haber una profunda reverencia, ¿no? Lo que en la antigüedad cristiana latina se llama el gesto de la venia, ¿no? Que consiste en inclinar el torso hasta ponerlo prácticamente horizontal, ¿sí? En actitud de adoración también. Ese es un gesto de adoración que hoy en día prácticamente se ha perdido, pero que formaba parte del rito antiguo unido a la recepción del sacramento en la mano. La adoración se tiene que expresar de alguna manera. Ahora, hay que preguntarse si en el rito alternativo tal cual se lo practica ordinariamente se expresa. ¿En qué? ¿Y cómo? Pero la adoración es parte central de la actitud de fe frente al misterio de la Eucaristía. Porque es la actitud que corresponde frente a la presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Este es un punto que no hay que perder de vista. Por eso, tratar gestualmente al Santísimo como a cualquier alimento, o justificar ciertas gestualidades rituales porque se está recibiendo un alimento, y entonces hay que recibirlo como cualquier otro alimento, es desconocer este aspecto central de la fe cristiana, que es la fe en la presencia real por el misterio de la transubstanciación del Verbo encarnado bajo las especies sacramentales. Bajo esas especies reconocemos al Señor presente, como se decía y como se dice en los buenos catecismos, en cuerpo,
sangre, alma y divinidad. Hasta aquí he centrado este primer punto temático especulativo de la coherencia del rito tradicional con el misterio de la presencia real del Señor en el Santísimo en el gesto de adoración. Falta mostrar la misma coherencia en el otro aspecto central del rito, que es la recepción directamente en la boca, la recepción sobre la lengua de la forma consagrada, porque en este otro aspecto del rito se juega también la directa relación con el reconocimiento plenamente consciente, o podríamos decir con la conciencia de fe profundizada de modo coherente con la tradición de los padres en la presencia real. Recordemos que si hay algo que los textos patrísticos ya desde el siglo III dicen con energía, con fuerza, es eso de que ni la más mínima partícula debe perderse, que sería como desgarrarse un propio miembro el dejar caer una sola partícula del Santísimo. Y aquí es donde el gesto tradicional se muestra como una perfección coherente, como un desarrollo plenamente homogéneo con la preocupación que reflejan los textos de la tradición ya desde los primeros tiempos en relación con el misterio de la presencia real. Este aspecto, además, nos permite recordar un principio teológico que en toda esta temática es de aplicación fundamental y rigurosa. Y es el principio que dice que la ley del orar queda establecida por la ley del creer y viceversa, la ley del creer por la ley del orar. O dicho de otra manera, la correlación vital entre textos y gestos, añadamos, litúrgicos, por un lado, que serían la ley del orar, la lex orandi, y dogmas de la fe, contenidos doctrinales de la fe, por el otro. Este principio es algo que no hay que perder de vista jamás al considerar temas litúrgicos, como es este del modo de recibir la Santa Comunión. Hay otro principio fundamental, que ese ya es interior a la liturgia misma, pero que tiene un fundamento general más amplio, y es el principio de la coherencia de los ritos entre sí. El reconocimiento gestual de la presencia real del Señor en el Santísimo en el rito romano no se da solamente en el modo de recibir la comunión los fieles, se da también en la extrema delicadeza con que el propio sacerdote que celebra el oficio sacrificial trata el Santísimo, e incluso en los gestos diferenciales con que lo trata a partir de la consagración. Esa precisión, esa profunda y al mismo tiempo sobria, como es lo propio del estilo del rito romano, gestualidad que reconoce la presencia real del Señor en el Santísimo, es la que atraviesa todos los ritos con que el sacerdote se prepara a la consagración, acompaña el misterio de la consagración y él mismo finalmente consume el Santísimo Sacramento. Sería una incoherencia que al momento
de administrar la comunión a los fieles, ese exquisito cuidado dejase de presidir la ritualidad. Esta coherencia de los gestos hacia la integridad de un rito litúrgico, hacia su coherencia. Y por eso dije que se corresponde con un principio general que es de orden racional. Y por esto mismo tiene que ver también con el otro principio, la correlación entre palabras y gestos de la liturgia y doctrina de la fe. La doctrina de la fe tiene la suprema coherencia de la verdad. Y los ritos en los que esa doctrina de fe se manifiesta, los ritos que la expresan y al expresarla la enseñan, a los que perciben los signos y a los que captan la significación de los signos, tiene que ser la misma y única coherencia del misterio de la fe. La coherencia de la verdad. Y por eso, en la medida en que el rito respete íntegramente y lo más plenamente posible esa unidad, esa consistencia, esa coherencia de todos los ritos en correspondencia con la coherencia de la verdad en sí misma, esa será la medida en que los ritos sean adecuados y convenientes, ¿no? Y esto se da de un modo máximo para el rito tradicional de la comunión. El otro aspecto especulativo que quería señalar es el que tiene que ver con el significado del sacramento. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, decimos. Pero cada sacramento tiene un significado propio. Y el sacramento de la Eucaristía es el sacramento del sacrificio del altar y es el sacramento de la comunión. Esto es lo que viene a significar primariamente nuestra participación en el sacrificio de Cristo y nuestra comunión con Él y por Él, con Él y en Él, con nuestros hermanos. Entendiendo este término con toda la profundidad teológica que tiene en el misterio cristiano. No se trata de una fraternidad meramente humana, se trata de la fraternidad de los que somos hijos en el Hijo, de los que por la gracia bautismal hemos sido muertos, sepultados y resucitados con Cristo en Dios. Esa comunión es también un misterio, y es un misterio de fe, lo mismo que el sacrificio. Ahora, entendiendo la significación del sacramento de estas dos temáticas fundamentales, yo quería señalar simplemente 5 puntos en los cuales se manifiesta la luminosidad del rito tradicional. Y no me detengo en esto porque esa luminosidad está en discusión. Alguien me dice, bueno, ¿y quién la discute? Pues, por supuesto que se la discute. Ya ha hecho alusión a esa actitud ideológica que desprecia el gesto tradicional como si fuese incompatible con un cristianismo adulto y maduro propio de nuestra época. Así que hay quien la desprecia a la gestualidad tradicional. Hay quien la considera inaceptable e inadmisible. Ha habido durante las últimas décadas y en distintos países con distinta intensidad actitudes hasta tal punto de abuso de autoridad en esta materia que el Papa Benedicto XVI tuvo que componer un documento en el cual prescribe con toda nitidez
que no hay derecho alguno a prohibir a los fieles recibir el Santísimo Sacramento según el rito tradicional. Esa prohibición expresa se hace precisamente porque esa actitud de prohibir el rito tradicional se ha extendido en la Iglesia en las últimas décadas, y yo preguntaría, ¿en obediencia a qué autoridad? ¿Por respeto a qué autoridad y a qué tradición? Son preguntas meramente retóricas, porque la respuesta es a ninguna. Pero existe la intención de convertir el rito en obligatorio. Y en relación con ese proceso histórico, el usar de la pandemia para hacerlo aparece como una mera excusa. Y es difícil interpretarla de otra manera. Porque no es simplemente algo que surge como una posibilidad de frenar la expansión de la epidemia. No, no se trata de eso. Se trata de algo que tiene antecedentes. Y esos antecedentes son tan reales que implican medidas de la autoridad apostólica suprema para frenar los intentos autoritarios de impedir el rito tradicional. Si no hablamos de la realidad, hablamos de nada. Hablamos en el aire y hacemos dibujos ideológicos. Pero la realidad es esta que estoy diciendo. Entonces uno no puede considerar una norma, una medida, un gesto cualquiera, desprendiendo del contexto en que se da. Es irrazonable hacerlo. Y es irrazonable pedir que se lo haga. Máxime cuando la excusa de la necesidad sanitaria no se sostiene a la luz de la más elemental recta razón y del sentido común. Por eso me detengo a señalar esta conformidad del rito tradicional con lo que surge de la contemplación del misterio. No solo por la razón de que eso nos permite entender adecuadamente el rito y la participación activa y consciente en la liturgia implica también esto, ¿no? Entender los gestos que realizamos y entender el sentido de los gestos que realizamos. Si no, la participación activa se transforma en algo puramente externo y en la vanidad de un exteriorismo participativo que termina destruyendo la propia liturgia. Que de celebración sacra suprema viene a transformarse en una especie de fiesta profana en la que cada quien hace lo que quiere, o lo que está prescripto sin autoridad alguna, como si fuera lo único que se debiera hacer. Por alguien que se arroga esa autoridad para prescribir lo que no tiene derecho a prescribir. En este terreno también se han visto cosas tremendas y se siguen viendo, que nada tienen que ver con la liturgia, pero que se introducen desde fuera en ella. Eh, 5 puntos que dije que quería destacar y muy brevemente. El primero es que el sacramento eucarístico es don sacrificial. Es don del sacrificio del altar. Del sacrificio del altar. Y no empiezo con esto porque sí, empiezo por aquí, porque así como el misterio de la presencia real santísimo es fundamental a la luz de la fe, también es fundamental para entender el significado del sacramento eucarístico
el entender que es el sacramento del sacrificio del altar. Es el don sacramental del sacrificio. En él Jesucristo se nos entrega como se entregó en la cruz para la redención del mundo. Se nos entrega como pan de vida, como pan de la vida verdadera y eterna. Pero ese pan y vino de la vida verdadera y eterna es el don del sacrificio. Ahora bien, la celebración del sacrificio tiene una contextura muy precisa a la luz de la fe cristiana, porque el único ministro posible del sacrificio es el sacerdote jerárquico, es decir, el presbítero o el obispo. Es el único que puede ofrecer en oficio de sacerdote el pan y el vino. Es el único que puede consagrar el pan y el vino. Y es el único que lo puede ministrar a los fieles. Ahí nos topamos con una norma fundamental de toda la tradición que ya viene desde los siglos primeros. Hemos recordado que San Basilio Magno, por ejemplo, hace la aclaración de que en tiempos de persecución y como excepción se podrá consentir que el que no es ministro consagrado comulgue tomando con su propia mano el Santísimo Sacramento, al no haber la posibilidad de que se lo dé un sacerdote o un diácono, es decir, también un ministro consagrado. Pero los cánones a este respecto se van haciendo cada vez más severos a lo largo del tiempo para preservar ¿qué cosa? La clara conciencia del misterio del sacerdocio ministerial y jerárquico. Cuando digo sacerdocio ministerial y jerárquico, es una expresión que para nuestro modo católico común, vulgar de hablar, parece una redundancia, ¿no? Porque en castellano hablamos del sacerdote, hablamos precisamente del sacerdote jerárquico o ministerial, del que ha recibido el orden sagrado y es presbítero u obispo. No así en el caso del diácono, ¿verdad? Al que no llamamos más sacerdote porque en realidad no lo es ordenado, pero no tiene propiamente, por ese orden sagrado que recibe, la potestad del sacerdocio. Esa es propia del presbítero. Y es la que entra en juego aquí, ¿no? Solo el sacerdote puede, como he dicho, ofrecer el pan y el vino, consagrarlos y por lo tanto luego distribuir el don del sacrificio, es decir, el pan y el vino ya consagrados que se han transformado en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa adición de sacerdocio ministerial, jerárquico, es en orden a contradistinguir el sacerdocio propiamente dicho de lo que se llama
con razón, sacerdocio común de los fieles, es decir, el hecho de que por el bautismo y la confirmación somos constituidos de algún modo en partícipes del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, como mediadores de alguna manera entre Dios y los hombres, y como capaces de participar de la celebración del sacrificio, pero no como ministros consagrados del mismo, es decir, no como sacerdotes, sino como miembros del pueblo de los fieles. No con la potestad propia del sacerdote, que es el que ofrece el sacrificio, el que consagra y el que distribuye el don sacrificial. La no distinción entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles implica la supresión de la fe cristiana. Y no es una cosa que no acontezca en nuestro mundo de hoy día, es lo que sostienen todas las sectas protestantes, que niegan la existencia del sacerdocio ministerial y del sacramento del orden que lo constituye. De ahí que no es una cosa trivial, ni menor, ni de poca relevancia o importancia, el que el rito de la comunión refleje también la distinción esencial entre el sacerdocio del sacerdote y la sacerdotalidad participada por los fieles. Que somos sacerdotes en ese acto de la comunión en cuanto que como fieles bautizados podemos ser dignos de recibirlo, en cuanto que la gracia del Señor nos inhabite. Hay una sacerdotalidad receptiva en nosotros. Esa es la que entra en juego en el sacramento de la comunión. Y el rito tradicional expresa esto cabalmente. El sacerdote administra la comunión y los fieles la recibimos. Y tanto más perfecto será el rito cuanto más claramente exprese esta asimetría. No cuanto más la desdibuje. Y el énfasis puesto en que nosotros nos la administramos por mano propia, cosa que no es parte del rito tradicional de recibir en la mano, como ya hemos explicado, es un contrasentido en relación con esto. Lo segundo que quiero destacar es que el don sacrificial, el don del sacrificio de Cristo, que el sacerdote ofrece sobre el altar para hacernos luego partícipes por medio de la comunión del don del sacrificio. Ese don, digo, es alimento sobrenatural, es pan de vida, pan de la vida verdadera y eterna. Pero es un alimento que confiere nada más y nada menos que la gracia de Cristo. O sea, no es un alimento cualquiera. Y por eso es un alimento que es recibido con la máxima reverencia. Pero además, como es alimento sobrenatural, es alimento de la gracia. Y atención, la gracia
no es algo que nos administremos nosotros a nosotros mismos, es algo que recibimos de la infinita misericordia de Dios por la mediación de Jesucristo, Redentor. Por lo tanto, ese ser receptivos del don, que es el pan de vida, expresa cabalmente ¿qué cosa? La recepción de la gracia, de la que no somos agentes, insisto, sino pacientes. En tercer lugar, destaco que ese alimento sobrenatural es el de los discípulos. El de los discípulos. Y es el Señor el que ha dicho que el que no se hace como uno de estos pequeños no puede ser mi discípulo. Y acá vienen a nuestra mente las imágenes bíblicas, según las cuales de la munificencia de Dios viven todas sus criaturas. Ellas abren la boca y el Señor las sacia con sus bienes. Esta manera de hablar de la Escritura destaca en una semántica propia de la fe bíblica, de nuevo la pasividad de la criatura, porque el Señor de la vida es Dios, y Él es el que nos da la vida, pero no solamente en su origen, sino también el que nos la sustenta. Y nosotros somos como pichones en sus nidos que esperan que se les dé el alimento. Estas imágenes bíblicas que acabo de recordar están profunda y claramente expresadas en el rito tradicional de la recepción de la comunión. Nosotros abrimos la boca para que el Señor nos sacie con sus bienes. Él nos alimenta, no nos alimentamos nosotros. No es un alimento que elaboremos con nuestras propias manos. Eso lo son el pan y el vino. No el Santísimo Sacramento del altar. El pan y el vino son fruto del trabajo del hombre. Ahí sí somos agentes. Pero una vez que el pan y el vino se han transformado en cuerpo y sangre de Cristo, una vez que el Señor está presente por el misterio de la transustanciación bajo las especies consagradas, entonces ahí hay un alimento que ninguna actividad humana puede producir. Ahí hay un misterio que depende absolutamente de la omnipotencia de Dios, como nuestra propia existencia de criaturas. En ese alimento se nos da la vida verdadera y eterna, y por lo tanto somos recreados en Cristo, como en el bautismo. Fíjese que a nadie se le ocurriría bautizarse a sí mismo, es imposible eso. No existe tal gesto. Precisamente porque es el de la introducción a la vida cristiana, claro, sí, lógicamente. ¿Sí? Y es Dios quien nos hace hijos en el Hijo. Pero, ¿quién nos alimenta en la vida cristiana? Y Dios también. Y por lo tanto, el recibir la comunión de una manera paciente es, primero, en su misma literalidad gestual, enfatizar el carácter receptivo
de ese alimento que es el de los discípulos que no pueden serlo sino en cuanto son pequeños. Acá quiero enfatizar esto porque es la antítesis con esa mentalidad del cristiano adulto y maduro, que en realidad viene a querer decir el que se cree tal. Ahí hasta me veo inclinado a retornar a la antítesis bíblica de llamar sabio al que se cree sabio, pero no lo es, ignorante al que por su humildad puede ser sabio al recibir la palabra de Dios con corazón de criatura. Y acá en realidad la madurez consiste en ser pequeño. De nuevo acá hay una paradojalidad que es típicamente bíblica y que es reconocer que solamente en la medida en que somos como niños delante de Dios nos podemos hacer realmente adultos, maduros, sabios. Nos podemos hacer realmente hombres de verdad en la medida en que nos dejamos recrear por la gracia de Cristo. Pero ese dejarse recrear implica una actitud de receptividad profunda y radical que el gesto tradicional expresa de modo clarísimo y supremo. Y acá luego se tiene algo, no es casual que en todas las liturgias o los ritos litúrgicos tradicionales de origen apostólico existe una actitud primariamente receptiva en el fiel que se acerca a recibir la comunión. Y pensar que esto aparta a los cristianos de la madurez de la vida cristiana es no solo una superficialidad teológica, sino también una superficialidad histórica, porque es desconocer la multitud de santos que con madurez sobrenatural, que no meramente natural, atención, sobrenatural, esa madurez que está en la escritura también y por la que el joven del Salmo 118 dice, a pesar de que soy un jovencito, soy más sabio que los ancianos, porque recibo tu ley, vivo de tu palabra. Esa actitud de receptividad infantil es la auténtica madurez de la vida del espíritu. E insisto que hay una coherencia profunda entre esa actitud interior y el rito tradicional. El cuarto punto que quiero señalar es la participación en la cruz y la resurrección de Cristo, por el don del sacrificio precisamente, porque el sacrificio del altar es el sacrificio de Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado. El don eucarístico, el don del alimento eucarístico es, como dije ya, alimento de la vida eterna. En él se nos da el anticipo de la vida futura. Es prenda de la gloria venidera. Porque en él ya somos introducidos en la comunión con Cristo, resucitado y ascendido de los cielos, es decir, con el Cristo glorioso. Esta
profunda correlación entre la liturgia terrena y la liturgia celestial. Es uno de los temas que atraviesa todo el libro del Apocalipsis. Y es claramente un tema constante de la tradición teológica cristiana desde los santos padres de los primeros siglos. Precisamente por eso, la celebración litúrgica en la Iglesia tiene un aspecto necesariamente hierático, celestial, porque es un trasunto de la liturgia celeste. Y nuestra participación en esa celebración es como un anticipo de nuestra participación en la gloria del cielo. Esto también significa el sacramento de la comunión, porque al dársenos el Señor como alimento, como pan de vida, nos une intimísimamente a sí. Y precisamente el cielo es la culminación de la unión de los miembros del cuerpo con su cabeza, en la plenitud de la vida bienaventurada. Este aspecto del sacramento implica que nosotros, al recibir el pan de vida, ahora, de nuevo, somos redimidos y en la gracia del sacramento, los redimidos somos de algún modo transfigurados y glorificados por Cristo con Él y en Él. Esa unión con Él nos hace ciudadanos del cielo, para decirlo con una expresión tradicional, y compañeros de los ángeles. Esto es algo que no hay que perder de vista en el misterio de la comunión eucarística. Esta proyección escatológica del sacramento. Ahora bien, de nuevo acá tiene que prevalecer nuestra pasividad en el ser transformados, en el ser íntimamente configurados con Cristo para la vida eterna. Somos hechos hijos en el Hijo, dice Pablo, y si hijos, coherederos. Acá está la herencia de la vida gloriosa, ¿no? De la que somos hechos copartícipes por la gracia de Cristo. Así como la actitud de pie es la actitud del cristiano que sale de la misa al mundo, de pie, con la santa libertad de los hijos de Dios para afrontar todo combate contra las potestades de los aires. Con una fuerza que no viene de nosotros, sino de Cristo. En el acto de la recepción de la comunión, lo hacemos de rodillas y abriendo nuestra boca para que el Señor nos comunique la vida eterna, la vida perdurable, la vida que no tiene fin y nos transfigure, nos transforme interiormente en coherederos de la gloria del cielo. Aquí de nuevo el gesto tradicional destaca nuestra receptividad creatural, sí, pero con el acento de esta criatura nueva que somos los hijos de Dios, ¿no? El Hijo que en relación al Padre celestial
si es hijo adoptivo como nosotros, es siempre pequeño, ¿no? Y el hijo que por estar llamado a ser heredero, pero coheredero por la gracia de una gloria que lo trasciende, no puede ser sino humilde, humildísimamente receptivo de esa participación, de manera que en el silencio de esa receptividad, que es como la de un niño pequeñísimo que recibe el alimento de su madre, que no tiene ni siquiera clara conciencia de la perfecta figura que ha de adquirir al ser alimentado, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros. No podemos ni medir, ni imaginar, ni entender las riquezas que esa gracia de Cristo puede operar en nuestro ser interior, haciéndonos crecer según la semejanza del que es Hijo unigénito del Padre. Y por eso la actitud, este silencio receptivo, el silencio del que tiene que ser creado, hecho nuevo, por la fuerza del Espíritu Santo, que es el único que hace nuevas todas las cosas. Y es ese Espíritu el que desde las entrañas de nuestra condición bautismal, como unido a nuestro carácter de cristianos, viene a transformarnos interiormente por virtud del don eucarístico. Y fíjense que aún la referencia al Espíritu Santo, que es el que como don eterno vivifica en nosotros los frutos del don sacrificial que consumimos, somos también pasivos de ese viento que nos impulsa, de ese soplo de Dios viviente que nos hace nuevos en Cristo. Toda esta contemplación lo que nos muestra es de nuevo la perfecta conformidad del modo tradicional de recibir el Santísimo, ¿no? Que enfatiza y muy razonablemente nuestra pequeñez, nuestra poquedad, nuestra inferioridad y nuestra dependencia respecto de la obra creadora, recreadora, transfiguradora, santificadora y glorificadora del Dios verdadero. Y por último, es el sacramento del amor, porque el amor es el vínculo de la perfección y es lo que nos une vitalmente desde el punto de vista de las operaciones vitales con Dios y con nuestros hermanos, por Cristo, con Él y en Él. Pero acá tenemos que recordar algo que dice San Juan. No consiste el ágape en que nosotros amemos a Dios. Apliquemos esto al sacramento. No consiste el amor que está en juego aquí en que nosotros amemos a Cristo. No, Señor. ¿Cómo que no? No. Porque Él nos amó primero, dice Juan. El ágape es primero que nada el amor de Dios que viene a nosotros. Y solamente en cuanto ese amor de Dios que viene a nosotros se hace amor nuestro, somos partícipes de la Santa Caridad. De nuevo, lo primero no es nuestra actividad, lo primero es la actividad de Dios respecto de la cual somos pasivos. Con
el amor pasa lo mismo que con la gracia y con la bendición. Viene de Dios a nosotros y al llegar a nosotros nos hace amantes con el amor de Dios, vivientes con la gracia de Dios, benditos con la bendición de Dios y por lo tanto capaces de amar, capaces de vivir, capaces de bendecir por Cristo con Él y en Él. Esto implica que, de nuevo, al recibir el sacramento eucarístico, lo que tiene que estar en primer plano es nuestra receptividad del amor de Dios. Es Él mismo el que por amor se nos da. Y nuestra recepción es la rendición ante su amor. Que recibimos. De nuevo, la actitud primaria tiene que ser esta. ¿Sí? Nos rendimos de rodillas y lo recibimos como sus criaturas, a las que Él les da la vida, les da el amor, para que puedan a su vez amar. Por eso, cuando nos ponemos de pie después de haber recibido el sacramento, cuando dejamos que el sacramento nos una a Cristo y por Cristo al Padre en el Espíritu, cuando dejamos que Él haga todo esto, cuando nos ponemos de pie para poder salir de pie a vivir como cristianos. Pero eso es después de haberlo recibido. Y así, en el misterio de la recepción del sacramento eucarístico, se reactualiza nuestra condición de bautizados. ¿Sí? Somos sumergidos en las aguas del bautismo para ser levantados de ellas, ¿no? Eso expresa claramente en el rito de la inmersión. Pero está claramente expresado en el relato de los evangelios y enfatizado especialmente en el de San Mateo, en el caso del bautismo de nuestro Señor, que acude a que Juan lo bautice, y ahí el gesto aparece en toda su plenitud de significación. El Señor, que no tiene por qué ser bautizado por Juan, desciende a las aguas y se levanta de ellas en el gesto de la resurrección. Y este ritmo de descenso y ascenso, de abajamiento y de elevación, es el ritmo que se expresa claramente en el gesto tradicional. Nosotros descendemos, no que nos abajemos, porque ahora es al revés. El que se abaja a nosotros es siempre Cristo. Pero nosotros nos reconocemos la nada que somos en su presencia y por lo tanto bajamos. Nos ponemos de rodillas adorantemente y abrimos la boca como los niños que somos, que tienen que ser alimentados, nutridos, vivificados, criados por Él. Y entonces sí, después nos levantamos, y nos levantamos en la fuerza vivificante de la gracia de Cristo. Esta contemplación breve y humilde e insuficiente que he hecho de las inagotables riquezas del Santísimo Sacramento del altar, las he hecho simplemente para contemplar la perfecta armonía, concordia, adecuación, conveniencia altísima del modo tradicional de recepción eucarística en relación con el significado del sacramento. Y solamente para alimentar precisamente la piedad eucarística,
que es algo que siempre corresponde hacer y que debe encender nuestros corazones cristianos de manera constante. Y ahí sí que hay un esfuerzo nuestro, el esfuerzo de contemplar las infinitas riquezas que se nos comunican en el misterio de la gracia de Cristo. Y yo dije que al hablar de los ritos visibles, no hablábamos de la actitud interior con que los fieles nos acercamos. Eso es algo que solo Dios ve, siempre. Pero cada uno de nosotros lo que tiene que reflexionar siempre es en qué medida esa actitud interior es coherente y se corresponde con esos gestos que la liturgia nos enseña a hacer y que tienen un significado, ¿no? Y en este caso, me parece a mí que los gestos del rito tradicional de la recepción de la comunión expresan de una manera suprema litúrgicamente esta composición de indignidad y de dignidad en la recepción del Santísimo Sacramento, ¿no? Composición, insisto, de dignidad y de indignidad, porque en cuanto criaturas somos siempre indignos del pan de vida eterna. Es Él mismo el que nos hace dignos. No lo somos por nuestra cuenta propia. Es la gracia y el carácter del bautismo lo que nos hace dignos de acercarnos a la recepción del Santísimo. Pero subjetivamente siempre somos indignos. Y por eso hay siempre un abismo que traspasar aquí, ¿no? Y ningún gesto de humildad es suficiente para expresar ese abismo, me parece a mí. Ningún gesto de entrega es suficiente, ningún gesto de receptividad amorosa en la respuesta al amor de Dios que se nos entrega y que quiere hacer don de sí mismo para nosotros. Con esto termino esta reflexión que espero que pueda ser de bien para quien quiera que la oiga, y no para otra cosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.